buenos días a todos y sean bienvenidos a la sesión del día de hoy en donde yo, María José Dávila, consultora del éxito de cliente aquí en el Sevier, les hablaré o les presentaré la metodología PICO. La sesión entonces se titula Un recorrido por la metodología PICO de la pregunta de revisión a la estrategia de búsqueda. Para quienes son nuevos o es la primera vez que están escuchando este término, PICO en realidad es un acrónimo que hace referencia a P, paciente, O, población de problema, I, intervención, C, control y la O, pues en inglés es outcome, en español se puede traducir como resultados. Es una estrategia que se utiliza para realizar levantamientos bibliográficos o apoyar el desarrollo de revisiones sistemáticas y otros proyectos de síntesis de evidencias, principalmente en las áreas de ciencias de la salud. Ahora les voy a hablar un poco también de lo que sería este contexto histórico. Si ustedes no se encuentran su área de conocimiento no hace parte de ciencias de la salud, los invito igual a que se queden y participen aquí en la sesión porque ustedes van a ver que esta es una metodología que puede ser aplicada fuera de esta área del conocimiento. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar entonces a, como decía el título, ir desde lo que sería la pregunta de revisión a la estrategia de búsqueda. La agenda entonces para esta mañana voy a iniciar con lo que sería una visión general de la metodología PICO, cuál es su estructura, algunos modelos de pregunta aplicables bajo el ámbito clínico. Luego les voy a presentar ejemplos de otras metodologías también dentro del área de ciencias de la salud, pero que aplica la misma observación que realicé. Podemos entonces extrapolarlas a otras áreas del conocimiento. Luego realizaré o les mostraré algunos ejemplos y tengo dos ejercicios para practicar entonces lo que aprendimos. Y por último, les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que sería cómo aplicar esta metodología en contextos diferentes a las ciencias de la salud. Y al final, entonces, dejar un espacio para preguntas y respuestas. Hablando entonces ya de lo que es la metodología PICO, esta es una metodología que se desarrolló bajo el contexto de la medicina basada en la evidencia. Se introdujo por primera vez en el año de 1995 en una publicación tipo editorial, en la cual los diferentes autores se planteaban cómo sería una estrategia para poder construir una buena pregunta clínica que permitiera entonces a los diferentes médicos llevar o tomar decisiones a partir de toda esa evidencia que se encuentra publicada en la literatura. Desde esa perspectiva, esta metodología entonces se planteó que iría o que permitiría abordar esas brechas de conocimiento durante los encuentros con los pacientes. A lo largo de los años, esta metodología entonces no solamente se limitó al ámbito clínico, sino que se fue expandiendo en otras disciplinas de las áreas de la salud y hoy en día es la metodología más utilizada para fomentar esa práctica basada en la evidencia. Cuando hablo entonces de práctica basada en la evidencia, es que los diferentes profesionales puedan tomar decisiones sobre cuál es la mejor terapia, sobre cuál es la mejor intervención para los pacientes en función de aquello que se ha estudiado, aquello que se ha investigado y que se ha demostrado es de verdad efectivo. La metodología PICO nos va a ayudar entonces principalmente en o nos va a ayudar de tres formas diferentes. La primera, a lo que sería formular la pregunta de investigación, formular la pregunta de revisión. ¿Por qué? Vamos entonces a ser capaces de identificar lo que sería el tema más importante
en el ámbito de ciencias de la salud para un paciente o una población. Por otro lado, nos va a ayudar a identificar cuáles serían los términos clave. Cuando hablo de términos clave, me estoy refiriendo a esas palabras que vamos a tener que utilizar, esos conceptos que vamos a tener que utilizar para poder ejecutar nuestras búsquedas de información y asegurarnos que estamos entonces recuperando esa literatura que de verdad es relevante. Y por otro lado, nos va a permitir seleccionar aquellos resultados que se relacionen directamente con la situación de interés. La metodología entonces Pico, cada una de esas letras tiene un significado. Ya había mencionado rápidamente que la P hace alusión a lo que sería paciente, problema o población. ¿Qué es eso que yo estoy estudiando? La I hace referencia entonces a la intervención. ¿Cuál es la acción que yo estoy ejecutando sobre mi paciente, mi problema o mi población de interés? La letra C la podemos entender como la comparación o el control, que es aquello entonces que yo estoy considerando como un benchmark de mi intervención. Este es un campo que vamos a utilizar cuando sea relevante. En algunas ocasiones podemos no contar entonces con una comparación o con un control de interés. Y la O, que en español entonces es resultado, que es aquello que queremos monitorear, cuál es el cambio que queremos entonces observar. Esta es una metodología que cuenta con algunos derivados en los cuales ustedes pueden ver al final podemos entonces agregar la letra T, la letra S o combinación de ambas letras. ¿Qué significan esas T's? ¿Qué significan esas S's? T podemos entonces interpretarlo como el tipo de estudio de interés bajo esta parte de ciencias de la salud. Podemos entonces estar pensando en estudios observacionales, en ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Cuando, pues en otras ocasiones también podemos considerar esa T como marco temporal cuando estamos considerando entonces la palabra en inglés como time frame. Por otro lado, la S puede ser también tipo de estudio, en inglés entonces study type, o podemos considerarlo como el entorno en el cual estamos realizando o que es el interés para realizar nuestras búsquedas, nuestras investigaciones. Así, ejemplos de lo que podemos considerar en cada uno de los niveles es, y esto, hago el énfasis, me estoy refiriendo a ciencias de la salud, sería perfil demográfico de los pacientes, el problema primario de la salud, las condiciones clínicas, problemas de salud en general. La intervención, como mencioné, aquello que estamos, esa acción que estamos ejerciendo sobre nuestros pacientes, problemas o poblaciones, sería la administración de algún tipo de medicamento o algún procedimiento en específico, ejemplo, algún procedimiento quirúrgico o un examen diagnóstico. La comparación y el control, vamos a poder considerar otros medicamentos o procedimientos o tratamientos o exámenes diagnósticos o en algunos casos vamos a poder considerar también lo que sería el uso de placebos o simplemente nada, no considerar este campo. Y por último, el resultado sería ese alivio en los diferentes síntomas o el aumento en la precisión del diagnóstico o el impacto que va a tener en la movilidad, en la calidad de vida, entre otros. Cuando nosotros estamos trabajando con esta estructura, tenemos que empezar entonces a asociar de forma adecuada los diferentes conceptos. Usualmente, cuando estamos trabajando en un mismo nivel, estoy hablando entonces la letra P o la I o la C o la O, utilizamos el operador booleano OR. ¿Por qué? Con este operador vamos a permitir entonces recuperar esa información que esté hablando de
todos los sinónimos, de todos los términos que consiguen describir nuestro paciente o nuestra intervención o nuestra comparación. Asterisco. Hay casos en donde no es o se hace necesario cambiar este operador. Más adelante les muestro un ejemplo. Pero usualmente cuando tenemos entonces grupos en donde podemos limitarnos a utilizar este operador OR, la asociación de los diferentes campos se realiza con el operador AND. ¿Qué hace este operador AND? Restringir que esos resultados que estamos recuperando son exactamente ese conjunto que menciona simultáneamente a nuestro paciente, nuestra intervención, nuestra comparación y nuestro resultado si estamos trabajando con el marco completo o únicamente entonces esa información que habla de los campos que utilizamos. Y esto hace que estos estudios sean los más probables o que esos registros sean los más probables en tener esas respuestas que estamos buscando. Cuando hablamos entonces de la metodología PICO en el ámbito de ciencias de la salud, esta es una metodología que es muy útil para responder preguntas relacionadas a lo que sería el uso de alguna terapia o tratamiento, diagnóstico, la etiología, el pronóstico, la prevención o la interpretación. Noten cómo, sin importar el tipo de pregunta, al identificar las diferentes partes de esa metodología PICO, nosotros entonces vamos a ser capaces de plantear preguntas concisas referentes a aquello que queramos estudiar. Aquí en esta diapositiva entonces les traigo modelos de lo que serían tipos de preguntas para cada uno de los objetivos entonces o de los tipos de preguntas de investigación. Estos modelos ustedes pueden consultarlos aquí en el enlace que pueden ver en pantalla. Ustedes van a recibir estas diapositivas y noten cómo aquí en verde les estoy además presentando los que serían los tipos de estudios más relevantes a ser considerados cuando estamos entonces ya realizando esa parte del análisis de la información. Cuando estamos entonces trabajando, por ejemplo, con preguntas relacionadas a lo que sería un tratamiento, los tipos de estudio que tenemos que dar prioridad en los resultados son aquellos de ensayos clínicos aleatorizados, enseguida aquellos de estudio de cohorte, de estudio de caso controlado, sobre aquel de series de casos y así para cada uno de los diferentes campos. ¿Por qué? Aquí entonces, dentro de esta área de ciencias de la salud, este tipo de metodología es principalmente utilizado para promover la práctica basada en la evidencia. PICO no es la única metodología entonces que existe. Existen otras metodologías para dar respuesta a otros tipos de preguntas clínicas o de investigación. La elección de cuál es el tipo entonces de metodología que vamos a utilizar siempre va a depender de cuál es nuestro objetivo. Dentro de este ámbito de ciencias de la salud existen al menos otros 25 tipos de metodologías y ustedes pueden ver que si nuestro objetivo es tratar de temas de investigación cualitativos, podemos entonces utilizar la estrategia PEO. Si nuestro objetivo es tratar temas de investigación de métodos cualitativos o mixtos, tenemos Spider, etcétera, etcétera. Basta entonces identificar la que sería la mejor estrategia para nuestro tipo de investigación y simplemente realizar los ajustes necesarios.
sin importar entonces este tipo de metodología, el análisis para montar lo que sería la estrategia de búsqueda es similar. Bajo un mismo campo, es decir, bajo cada una de las letras, vamos a colocar todos aquellos conceptos, todas aquellas palabras, todos aquellos descriptores relevantes para asegurarnos que estamos recuperando toda esa información relacionada, en el caso, por ejemplo, de esta metodología PEO, a nuestra población, a nuestra exposición y a nuestro resultado. Aquí en esta diapositiva traigo entonces ejemplos también de lo que serían otros tipos de frameworks y noten cómo tenemos algunos específicos para evaluación de costos económicos, para prevalencia y o incidencia, etcétera, etcétera. Vamos entonces a comenzar a trabajar con lo que serían algunos ejemplos de cómo aplicar esta metodología para desarrollar entonces ya nuestras estrategias de consulta. Bajo esta pregunta, ¿cuáles son las mejores opciones de tratamiento antibiótico empírico para la meningitis bacteriana? Si esa es nuestra pregunta de investigación, nuestra pregunta de revisión, noten que es bastante puntual. A partir de la misma, nosotros podemos entonces identificar que la población de interés serán, en este caso, los pacientes con meningitis bacteriana. La intervención, aquello que estamos entonces efectuando sobre la población sería el uso de agentes antibióticos. Y en este caso, tal como está escrita la pregunta, no tenemos ningún tipo de comparación. Entonces, reforzando, no siempre es posible definir la comparación o el resultado para un análisis pico. ¿Qué hacemos en estos casos? Trabajamos únicamente con los términos correspondientes a la población y a la intervención. O si tenemos población, intervención y resultado, esos campos de población, de intervención y de resultado. Un segundo ejemplo. En pacientes con cáncer de próstata, la terapia de privación androgénica reduce la tasa de recurrencia en comparación con la ausencia de tratamiento. Aquí también estamos entonces partiendo ya de una pregunta de revisión específica. En este caso, tenemos que nuestra población de interés va a ser ese grupo de pacientes con cáncer de próstata. Nuestra intervención es el uso de la terapia de privación androgénica. Nuestra comparación es, en este caso de nuevo, ningún tratamiento y nuestro resultado es la reducción en la tasa de recurrencia. Bajo el marco de medicina o de práctica basada en la evidencia, para las personas entonces que estén realizando o adelantando proyectos de síntesis de evidencia, es esencial que los resultados deban ser medibles. Es decir, que esos estudios tengan hallazgos estadísticamente significativos y usualmente o idealmente para esos casos específicos de proyectos de síntesis de evidencia y de práctica basada en la evidencia, esos resultados deben medir la calidad de vida y el bienestar clínico, no resultados de pruebas de laboratorio. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos utilizando esta metodología PICO únicamente como una herramienta que nos va a permitir tener un norte para ejecutar nuestras búsquedas de literatura, podemos ser más flexibles, podemos entonces considerar resultados que no sean o que no tengan esa significancia estadística, solo que debemos ser conscientes que en esos casos particulares no estaríamos realizando
estudios o no estaríamos respondiendo preguntas que soporten la práctica basada en la evidencia. Estamos respondiendo entonces únicamente a aquellas preguntas, digamos que para apoyar nuestra pregunta de investigación sin fines de aplicaciones, entonces, bajo este concepto entonces de síntesis de evidencia. Vamos entonces a practicar y aquí les traigo lo que sería el ejemplo de también un caso. Aquí también ya tenemos la pregunta de revisión de interés. Durante ensayos clínicos aleatorios, ¿qué riesgos asociados a la administración de insulina en comparación con placebos se han identificado en pacientes con diabetes? Voy entonces a lanzar una encuesta para que voten por la opción que consideren correcta. La encuesta en este momento se encuentra, se encuentra live. Yo estoy viendo aquí que las personas están respondiendo. Voy a esperar 10 segunditos más para completar los 2 minutos. No sé qué problema pudo haberles dado a las personas que me están diciendo que no pueden verla. Listo, entonces ya tenemos un buen número de respuestas y en este caso, para todas las personas que, vamos aquí a compartir los resultados, para todas las personas que consideraron ensayos clínicos aleatorios como el tipo de estudio, estuvieron en lo correcto. Las personas que consideraron riesgos como el resultado de interés también estuvieron en lo correcto. Insulina como la intervención, placebos como la comparación y diabetes como la población de interés identificaron apropiadamente todos los componentes de esta pregunta bajo la metodología PICO. Recordándoles, la P es paciente, población o problema, el grupo que nosotros estamos estudiando. Y bajo esta pregunta, que estaba bastante explícita, los pacientes son aquellos con diabetes. La intervención es aquella acción que estamos ejecutando sobre nuestro grupo de interés. ¿Qué estamos haciendo? Según esta pregunta, administrando la insulina.
La comparación es el uso de placebos. El resultado sería monitorear si existe algún riesgo y el tipo de estudio entonces que se va a tener o que se va a priorizar bajo los análisis es ensayos clínicos aleatorios. A partir de esta entonces pregunta y luego de haber identificado los diferentes conceptos, podemos partir a lo que sería la creación de nuestra estrategia de búsqueda. Para la estrategia de búsqueda, entonces voy a utilizar en este caso Embase. ¿Por qué? Hago parte entonces de una institución académica en la cual a través de la biblioteca puedo consultar diferentes bases de datos. Yo ya he participado de varias sesiones y he aprendido que cada una de las bases de datos tiene un objetivo diferente. Nosotros tenemos la opción de trabajar con bases de datos multidisciplinares, tenemos la opción de trabajar con bases de datos especializadas. Como esta es una pregunta que se ciñe específicamente a lo que sería el ámbito de medicina, el ámbito de ciencias biomédicas, yo sé que mi institución suscribe Embase y que Embase en este caso es la base de datos de literatura de ciencias biomédicas más completa del mundo. Entonces yo ya estoy yendo a un recurso de información apropiado para buscar, para ejecutar mi búsqueda. Dentro de Embase tengo específicamente lo que sería el formulario Pico y este formulario Pico me va a permitir primero trabajar con lo que sería vocabulario controlado, el uso de descriptores para tener entonces la tranquilidad que estoy utilizando un lenguaje riguroso, que estoy capturando toda esa literatura relevante para mis diferentes conceptos. Ese formulario Pico es entonces el formulario que va a ser nuestro formulario amigo para revisiones sistemáticas, para la práctica basada en la evidencia y es intuitivo, paso a paso, cuenta también con lo que sería el campo de tipo de estudio. Yo puedo entonces ingresar aquí a Embase y ir directamente dentro del mismo. ¿Cómo sería entonces ya la creación de la estrategia? Aquí puedo entonces hacer simplemente lo que sería el uso del formulario y seguir el paso a paso de lo que sería la creación de nuestra estrategia. Entonces, la primera parte de nuestra pregunta hacía referencia a pacientes con diabetes. Cuando nosotros estamos construyendo estrategias de consulta, debemos entonces limitarnos únicamente a ese concepto que es el clave. Noten cómo aquí para esta pregunta, en vez de destacar pacientes con diabetes como la población, destaqué únicamente diabetes, porque este concepto es en realidad el relevante para describir a mi población. Entonces puedo limitarme a únicamente utilizar aquí diabetes bajo el campo de población. Aquí estoy, entonces comienzo a escribir, tengo esta lista. ¿Qué significa esta lista? Me está diciendo que si mi interés es buscar por diabetes como enfermedad, debo usar diabetes mellitus. Diabetes mellitus lo vamos entonces a entender como ese descriptor, como esa palabra clave estandarizada que me va a permitir recuperar todos los trabajos que se refieren a esta enfermedad, a este problema primario de salud. Noten que aquí esta, como es una herramienta entonces especializada, me está permitiendo visualizar lo que sería SM3, ese tesauro. Y aquí puedo entonces conocer que la diabetes es una enfermedad entonces que afecta al páncreas, que es un desorden del metabolismo de la glucosa y simultáneamente
que debajo de ese concepto de diabetes mellitus tengo otro número de términos que vamos a considerar como términos hijos. Si mi objetivo es realizar una búsqueda en donde pueda recuperar la mayor cantidad de resultados relevantes para mi pregunta de investigación, vale entonces la pena considerar también sinónimos. Esta, como es entonces una herramienta especializada, puedo también comenzar y bajo un clic adicionar los sinónimos. ¿Cuáles sinónimos? Los que son conocidos para este término dentro de la base de datos. Entonces noten cómo aquí para lo que sería el descriptor diabetes mellitus tengo 5 sinónimos diferentes. Voy a dejar esta opción tal como está. Aquí me está diciendo entonces, por ejemplo, que vamos a realizar esa búsqueda de los sinónimos dentro de los diferentes campos. Yo que me encuentro familiarizada con lo que sería entonces esta base de datos, entiendo que esta búsqueda dentro de todos los campos es que va a buscar esos sinónimos dentro del título, dentro del resumen, dentro de las palabras claves dadas por el autor, dentro del título, por ejemplo, de la revista o de la conferencia, en cualquiera de los campos asociados a los diferentes registros. Sí, comienzo entonces ahora aquí a rellenar lo que sería ese campo de intervención. Puedo entonces escribir insulina. Selecciono insulina. Puedo también trabajar con los diferentes sinónimos y en este caso tenemos 30. Noten cómo, para el caso entonces de medicamentos, estos sinónimos vamos a poder entonces clasificarlos como sinónimos referentes a denominaciones comerciales, a nombres comunes y también a nombres dentro de ensayos clínicos y el nombre químico siguiendo entonces lo que sería la estructura, ¿no? de la nomenclatura. La comparación, aquí entonces puedo rellenar con placebo y adicionar los sinónimos entonces conocidos para placebo. El resultado entonces tenemos aquí que sería riesgo. Puedo entonces llenarlo y adicionar los dos sinónimos. Y estudio, tipo de estudio, aquí entonces puedo buscar por ensayos clínicos aleatorizados y también adicionar lo que serían los sinónimos y de esta forma ejecutar lo que sería la estrategia de búsqueda. Entonces noten cómo esta estrategia, ella ya tiene una cara, digamos que un poco más compleja. Si nosotros empezamos entonces a analizar cómo se encuentra la estructura, nosotros podemos entonces verificar que tenemos, primero, con el uso de paréntesis, la separación de los diferentes campos de la metodología PICO. Dentro de cada uno de los paréntesis vamos entonces a tener todos los términos relevantes para nuestra o población o intervención o comparación, etcétera, etcétera. Noten que aquí entonces estoy trabajando con lo que sería el descriptor, porque esta base lo permite, y los sinónimos. Y ese uso de los descriptores aplica para los diferentes campos. Los sinónimos entonces van a complementar el uso de ese lenguaje controlado para permitir entonces recuperar la mayor cantidad de records relevantes para nuestra búsqueda. Y de nuevo, reforzando, los diferentes ya campos de la metodología se encuentran asociados con el operador AND para asegurarnos que en este caso, los más de 6.000 resultados que obtuve simultáneamente están hablando de insulina, están hablando de diabetes, de riesgo y de ensayo clínico aleatorizado. Yo puedo entonces comenzar a realizar ya ese análisis
realizando la lectura del título, realizando la lectura del resumen, la lectura de esos diferentes términos indexados para ya comenzar entonces a incluir o excluir resultados de este conjunto recuperado. 6.000 resultados puede ser un número bastante grande y aquí entonces entra también esa parte de comenzar a establecer lo que sería criterios de inclusión y de exclusión. Ejemplos, considerar la literatura publicada a partir de cierto año o restringirse a cierto grupo etario. Podemos también, a partir de esta primera estrategia de consulta, que es una estrategia que va a ser el template con el que vamos a empezar entonces a trabajar, identificar si tal vez es apropiado incluir o modificar tanto los descriptores o los sinónimos. Ejemplos, dentro de los sinónimos, aquí yo estoy trabajando con un fármaco. Tenemos entonces nombres comerciales, pero dentro de esta lista automática de nombres comerciales puede estar faltando el nombre comercial o algunos de los nombres comerciales, como la insulina es distribuida en territorio mexicano o en otro país que sea de interés. Entonces ahí comienza toda esta parte de comenzar entonces a adicionar nuevos conceptos que puedan enriquecer nuestra estrategia de búsqueda. Y recuerden, en el caso de esta área de medicina o de práctica basada en la evidencia, nosotros también contamos con lo que serían filtros avanzados para asegurarnos, voy aquí a duplicar esta, para asegurarnos que estamos recuperando los diferentes registros relevantes o para el tipo de estudio. Ustedes pueden ver, tenemos filtros específicos para terapia, para diagnóstico, para prognosis o por el tipo entonces de búsqueda de interés. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que sería el filtro para costo y efectividad del costo, cualidad de inclusión y bias, y también lo que sería filtros según el tipo de estudio en animal que estemos entonces considerando. Siguiendo, y antes entonces de partir al segundo ejemplo, como observaciones. Cuando estemos trabajando en este contexto de proyectos de síntesis de evidencia, eh, para búsquedas exhaustivas, nosotros debemos entonces emplear varias bases de datos y la selección de esas bases de datos debe basarse en el área de cobertura de cada una de ellas. Y cada base de datos tiene una sintaxis diferente. Debemos entonces respetar la sintaxis de cada base de datos a la hora de ejecutar nuestras consultas. Vamos al segundo ejercicio y para este segundo ejercicio les estoy entonces trayendo como referencia es un caso. El caso es, dentro de los pacientes amputados con dolor fantasma que su centro fisioterapéutico trata, algunos han sido medicados con gabapentina en vez de agentes analgésicos para el tratamiento del dolor. Usted quiere saber si el uso de gabapentina es eficaz para este fin. Ya lancé la encuesta.
Listo. Vamos entonces voy a compartir aquí los resultados. Y en este caso, entonces, podemos identificar que como población nos interesan los pacientes amputados con dolor fantasma. Como intervención sería el uso de la gabapentina. La comparación, el uso de agentes analgésicos y como resultado, el tratamiento del dolor. A partir entonces de este proceso de identificar los diferentes componentes, podemos convertir lo que sería este caso en la pregunta de investigación. Siguiendo el modelo o los modelos que les presenté hace algunos instantes, la pregunta sería, en pacientes amputados con dolor fantasma, ¿cuál es el efecto del uso de gabapentina sobre el tratamiento del dolor en comparación con el uso de agentes analgésicos? En este caso, no estamos considerando ni la T ni la S. Este es un ejemplo en donde si nosotros vamos a ejecutar esta búsqueda y de nuevo, por ejemplo, venimos aquí a Embase, en donde por el escopo, esta es una base de datos que me va a permitir responder a la pregunta. Yo puedo verificar que no existe un único descriptor que sea capaz entonces de definir o de describir mi población de interés, que sería amputados con dolor fantasma. Entonces, puedo venir y aquí buscar amputee. Pueden verificar que en el M3 solamente tengo este descriptor, no hay ningún descriptor hijo. ¿Y qué sucede? Como en este caso no tengo entonces descriptores hijos y me está faltando la mitad de mi población, se hace necesario entonces, además de adicionar los sinónimos, adicionar la segunda parte que sería dolor fantasma. Entonces, puedo buscar por dolor fantasma, adicionar los diferentes sinónimos. Noten como aquí dentro de los sinónimos de dolor fantasma sí tenemos el sinónimo relacionado a phantom limb pain y en este caso como quiero asegurarme que voy a recuperar esa literatura que esté hablando simultáneamente de amputados y de dolor fantasma, manualmente tengo que realizar el cambio de este operador OR para operador AND. Entonces noten que aquí tengo prácticamente 13.400 resultados. Al cambiar ese operador, tengo 953. Estoy siendo entonces mucho más específico al definir mi búsqueda. Puedo también comenzar a hacer uso de otros trucos, digamos que ya más avanzados, para definir mejor esta parte de la población y esa parte, digamos que trucos avanzados serían el uso de operadores de proximidad que permiten varias bases de datos, bien como el uso de símbolos tipo comodín. Los operadores de proximidad, recuerden, son operadores que me van a permitir buscar términos que se encuentren cerca el uno del otro. Con el operador near, yo no estoy imponiendo ningún orden. Con el operador next, yo estoy imponiendo orden. Ejemplo de lo que sería entonces buscar o realizar este uso del operador near. Puedo venir y
centrarme en lo que sería el uso únicamente de los conceptos originales, que era amputee y dolor fantasma. Si ejecuto aquí, por ejemplo, noten, tengo ya 29 resultados. Puedo comenzar a refinar. Podría aumentar esta distancia. Ese número entonces es la distancia que estoy permitiendo entre palabras. Pasé de 29 a 50. Puedo editar, por ejemplo, y para permitir lo que sería la búsqueda también del plural de la palabra amputado, adicionar aquí un asterisco, aceptar y aumenté para 233. Puedo seguir refinando y aquí, por ejemplo, está miembro fantasma, pero podría venir y poner de nuevo con operador de proximidad y uso apropiado de paréntesis. Noten cómo abrí este paréntesis y lo cerré de nuevo aquí, y aquí de nuevo abrí y cerré paréntesis para buscar. Me está diciendo que tengo que hacer check de mi query. I'm putting your finger, please check your query. Vamos a ver. Vamos a cambiar por and. ¿Por qué me está dando error? No, pero esta no es la que quiero entonces considerar. Es and aquí. Ah, ya sé qué está pasando. El orden de los operadores. And en mayúscula. No me está... sí, me está faltando cerrar. Y listo, ahora sí me reconoció la búsqueda y noten cómo con esas modificaciones aumenté para 621. Voy a volver a poner aquí mi asterisco y con el asterisco subí a 1162 registros. Entonces es todo ese proceso de comenzar a estructurar, de comenzar a refinar para describir de la mejor forma posible lo que sería nuestro campo relacionado, en este caso, o al paciente, o a la intervención, o a la comparación, o a nuestro resultado. Y en ese proceso de refinar no solamente nuestra búsqueda, sino también nuestra pregunta, nosotros aquí habíamos originado o iniciado nuestra búsqueda con el resultado tratamiento del dolor. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos buscando, nosotros nos damos cuenta que es mucho más preciso, por ejemplo, utilizar lo que sería el término o el descriptor alivio del dolor. Entonces podemos comenzar a hacer esa parte de mudar las palabras, mudar los conceptos para asegurarnos que nuestra pregunta y nuestra estrategia de búsqueda queden entonces definidas de la mejor forma posible. En el caso entonces que ustedes estén trabajando con tópicos que ya hayan sido ampliamente estudiados, uno de los consejos es tomar como referencia
estrategias de búsqueda que hayan sido publicadas por otros autores, ¿no? Que hayan realizado revisiones sistemáticas, que hayan realizado meta-análisis. ¿Por qué? Porque estas estrategias, digamos que ya también pasaron por este proceso de ser revisadas exhaustivamente y podemos confiar en que van a ser un muy buen punto de partida. Luego simplemente realizar las modificaciones pertinentes según nuestras, bueno, la realidad o los delimitadores o las palabras pues que estemos necesitando para ajustarlas a nuestros proyectos. Y aquí ya para finalizar y dar paso a la parte de preguntas y respuestas, les traigo ejemplos de lo que sería el uso de la metodología PICO en otras áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de sociología, nosotros podríamos estar considerando como población adolescentes en entornos urbanos. Aquí, por ejemplo, vamos a tener que considerar lo que sería todos esos términos que me van a conseguir recuperar la literatura relacionada a adolescentes y esos términos que me van a permitir entonces recuperar la literatura relacionada a entornos urbanos. Como intervención, podríamos entonces considerar programas de mentoría como comparación, no participar o nada, y como resultado, mejora en el rendimiento académico o reducción de participación en actividades delictivas o aumento del bienestar psicosocial. En el caso, por ejemplo, de economía, podríamos considerar entonces como población países en desarrollo, como intervención, implementación de políticas de libre comercio, como comparación, políticas proteccionistas y como resultado, el crecimiento económico y reducción de la pobreza. En el caso, por ejemplo, de tecnología, un ejemplo, población, usuarios de teléfonos inteligentes, intervención, aplicación de inteligencia artificial para gestión del tiempo, comparación, no utilizar ninguna aplicación y resultado, aumento de la productividad y reducción del estrés. En el caso de química, podríamos entonces considerar como población o el problema de interés, síntesis de moléculas orgánicas complejas, la intervención, el uso específicamente de la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura, la comparación, otra metodología entonces sintética, la reacción de Heck, y el resultado, aumento tanto de la eficiencia de la reacción como de la selectividad. Y en el caso, por ejemplo, de ingeniería civil, la P, carreteras urbanas congestionadas, la I, construcción de carriles exclusivos para autobuses, la C, mantenimiento del diseño vial convencional y la O, reducción de la congestión del tráfico o mejora del flujo vehicular. Entonces, noten cómo podemos extrapolar la metodología para diferentes áreas del conocimiento. ¿Qué va a suceder? Que allí entonces debemos trabajar con las bases adecuadas. Dentro entonces, por ejemplo, del portafolio de Elsevier, podríamos considerar para dar respuesta a esta pregunta de sociología. Science Direct, podríamos considerar también Scopus y Embase probablemente sea también relevante en este caso. Para economía, vamos entonces a probablemente ser exitosos utilizando Science Direct y Scopus. En el caso de tecnología, también Science Direct, Scopus. Para química me va a ser muy útil y utilizar Reaxys. Para ingeniería civil me va a ser muy útil utilizar lo que sería Compendex y la parte de la base de datos de Engineering Village. ¿Por qué? Porque cada una entonces está centrada en el área del conocimiento en específico que quiero o que en el cual se centra mi pregunta de investigación. ¿Qué pasa cuando no tenemos entonces esta parte del formulario PICO, como por ejemplo lo es Embase? Aquí yo simplemente vengo, doy clic en PICO y comienzo a crear mi estrategia de consulta.
Nosotros entonces podemos realizar aparte todo ese proceso de identificar las diferentes partes de la metodología, de identificar los conceptos e ir ejecutando, digamos que por separado, lo que serían las búsquedas para cada uno de esos de los campos y hacer manualmente el proceso de aplicar los operadores booleanos, de aplicar los operadores de proximidad. Entonces, de esa forma vamos a poder, a pesar de no tener ese formulario dedicado, aplicar la metodología para desarrollar la estrategia de búsqueda que me va a permitir realizar una búsqueda entonces bastante completa de lo que sería el corpus de literatura a evaluar, a revisar. Me gustaría agradecerles entonces por su atención y aprovechando entonces que estamos bien de tiempo, si alguno de ustedes tiene, bueno, no, aquí estoy viendo que tenemos bastantes preguntas, entonces vamos a la parte de las preguntas y respuestas. Voy a comenzar a responderlas en orden. Primera pregunta en BASE, ¿es solo para bases de datos relativos al campus de la salud o es para cualquier disciplina? En BASE específicamente es ciencias biomédicas y ciencias de la salud. Entonces, es una herramienta especializada. La segunda pregunta, ¿podrían compartirme el link de YouTube para revisar? Entonces, denme aquí un segundito, busco rápidamente. Aquí ya comparto el link. Cuando termine de cargar, listo. Copiar. Lo voy a compartir tanto en el Q&A como en el chat. Siguiente pregunta. En el caso de educación, ¿cuál sería la mejor Guadalupe? Si puedes complementar mejor, voy a buscarte aquí dentro de las participantes. Vamos a ver. Guadalupe. Guadalupe, activé tu micrófono, Guadalupe Aurora. Sí, ¿Te está refiriendo en el caso la mejor base de datos o la mejor qué? sí, o sea, porque como estabas comentando, buenos días a todos, ¿eh? Buenos días. Estabas comentando que, por ejemplo, pusiste los ejemplos que me gustaron mucho, ¿no? Tecnología, que puede Ujú. ser en Scopus o en el Sevier y todo eso. En este caso de educación, yo me dedico a la parte de investigación de tecnología educativa, pero para hacer, por ejemplo, el uso del pico, normalmente, o sea, ¿puedo irme a Scopus o puedo irme a Sevier o cuál? Listo, entonces te voy a mostrar los ejemplos de lo que serían las bases de datos del Sevier que van a Ajá, ayudarte. ok. Tenemos, por un lado, Science Direct, Ok, porque Science Direct es una herramienta multidisciplinar. Entonces, al ser multidisciplinar, vamos a encontrar contenido de todas las áreas del conocimiento. Lo mismo aplica para Scopus. ¿Cuál es la ok, diferencia entre Scopus y la diferencia entre Science Direct? Science Direct trae entonces también lo que sería ese acceso al texto completo y es principalmente contenido publicado por Elsevier como casa editorial. Scopus, por otro lado, ya va a traer
va a recopilar información de diferentes casas editoriales. Entonces no estoy hablando solamente del Sevier, estoy hablando del Sevier, American Chemical Society, estoy hablando de Weil, estoy hablando de Springer. Entonces, Ah, esta ok. Scopus no nos va a traer texto completo, pero nos va a traer todo ese mundo, ¿no?, de información referente a títulos principalmente y resúmenes de literatura de todo el mundo y de diferentes casas editoriales. Entonces, ya que estamos, por ejemplo, aquí en Scopus, Scopus ustedes pueden ver, tenemos entonces el campo de documentos y tenemos lo que sería el tipo de búsqueda para buscar entonces título, resumen, palabras claves y podemos entonces comenzar a adicionar campos. Entonces, aquí podríamos comenzar, vamos a considerar, a ver, voy a intentar inventarme algo para educación. Vamos a considerar, no sé, como población primera infancia. eh, Vamos a buscar primera infancia en inglés. Chun, chun, chun. Les recuerdo aquí, por ejemplo, la búsqueda de los diferentes términos se deben realizar en inglés. ¿Por qué? Porque ese es el idioma en el cual se realiza toda esta parte de la búsqueda el proceso, perdón, de indexación. Entonces, por ejemplo, aquí estoy buscando lo que sería primera infancia y podría entonces luego ejecutar una búsqueda de, no sé, primera infancia como intervención. Podemos considerar juegos. Vamos a poner aquí, Por ejemplo, oh, videojuegos, dale, perdón. videojuegos. Bueno, eso es fácil, videogames. Entonces podría ejecutar. Entonces aquí tengo específicamente otra de videogames y podríamos colocar, no sé, como resultado desarrollo cognitivo. Ajá, vamos aquí a utilizar. Entonces noten que estoy ejecutando cada búsqueda por separado y las ejecuté por separado. Luego me vine aquí a lo que sería el menú de búsqueda y puedo seleccionarlas y combinar esos queries. Ustedes pueden ver la línea uno, la línea 2, la línea 3 con el Ah, ok. operador AND y ejecutar de nuevo la búsqueda para tener Ah, entonces lo que sería este caso el formulario Pico. Aquí, obviamente, esto es como un template muy, muy básico porque tendríamos que comenzar a refinar la búsqueda para considerar los diferentes sinónimos de infantes. Entonces, por ejemplo, yo puse aquí solamente early childhood, pero podría ser también, por ejemplo, child, podría ser infante como tal, existe la palabra en inglés. Entonces, tenemos que hacer ese proceso de manualmente comenzar a adicionar esos sinónimos para enriquecer la estrategia de búsqueda. Otro, por ejemplo, cambio que podemos hacer. Yo de entrada puse el plural de videojuegos, pero nos hace falta considerar también el singular. Esos son pequeños detalles que ustedes van a ver que en algunos casos vamos a pasar de tener 3 resultados a 700. Entonces, jugar con el singular y jugar con el plural. Bueno, jugar no, considerar el singular y el plural, considerar los sinónimos que son más relevantes y de esa forma entonces vamos a poder ya tener una estrategia bastante completa y asegurarnos que estamos entonces
analizando de verdad un conjunto de resultados que va a ser representativo de aquello que nos interesa analizar. En algunos casos vamos a tener ese, o en algunos casos no, digamos que otra parte del proceso es luego sentarnos con esa lista de resultados y comenzar a mirar. Listo, este es el título, este resumen. Responde el tipo de pregunta que me interesa, sí o no. Entonces ahí vamos a empezar a excluir. ¿Por qué? Nosotros estamos utilizando palabras para intentar entonces recuperar toda esa información de interés, pero no siempre dentro de los resultados van a tener la asociación deseada. Puede ser que los autores utilicen todas esas palabras que estamos dando de entrada, pero no específicamente para lo que estamos pensando. No sé si estoy siendo clara, es que no se me ocurre en este momento como un, a ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Bueno, es que estos dos, si fueran así como bien específicos, estos dos de una van a ser relevantes, pero van a ser otros, van a haber otros casos en donde, aunque estén todas las palabras en los resultados, el objetivo del trabajo como tal no sea el de nuestra pregunta de investigación. No sé si estoy siendo clara. Sí, o sea, habría que como que ir jugando un poco con las palabras clave porque a veces no todos los autores manejan, pero eso lo retomamos cuando hacemos el estado del arte en las investigaciones Ujú. educativas. Entonces Sí, sí. vamos sacando las palabras clave y de ahí ya te entendí cómo empezarlo a hacer. Te lo agradezco mucho para no abordar más tiempo, Majo. Te lo agradezco, pero sí Listo. ya me quedó claro. Gracias. Listo. Bueno, siguiente pregunta. No siempre es clara la intervención de comparación. ¿Es correcto en la metodología PICO decir que no hay comparación o es preferible optar por otras metodologías de pregunta de investigación? Entonces aquí estás planteando en este caso, Angélica, dos situaciones diferentes. ¿Por qué? Van a haber casos en donde la metodología PICO es la metodología que va a permitirte trabajar pero que igual no vas a poder entonces definir comparación, vas a trabajar únicamente con población, intervención y resultado. Y van a haber casos en donde la metodología PICO no va a ser la metodología más apropiada y es allí en donde vas a tener que partir y analizar si tal vez es Spider, si tal vez es la intervención, ahí se me olvidaron las siglas, las diferentes siglas, que son muchas. eh, por ejemplo, aquí está de condición, contexto y población o esta de población, índice de test. Todo siempre va a depender de qué es específicamente aquello que estés estudiando. Pero retomando, para la metodología PICO, no siempre va a haber comparación, no siempre va a haber resultado y aún así podemos entonces ejecutar nuestras búsquedas únicamente con la población, únicamente con la población, intervención y resultado. Es la herramienta para construir entonces nuestra estrategia. Para la siguiente pregunta, buenos días. En biología, ¿qué base de datos sugiere? Y si requiero principalmente imágenes, ¿qué base de datos sugiere? Entonces, para biología, Embase va a ser, de nuevo, estoy presentando las herramientas del Sevier. Embase va a ser relevante para biología, Science Direct y Scopus. Ahora, para imágenes, las imágenes es algo que normalmente se encuentra dentro del texto completo. Entonces, para el caso de imágenes sería principalmente Science Direct, solo que igual, si estoy entendiendo de forma apropiada tu pregunta, que es necesitas buscar por imágenes en específico, no se me ocurre, o sea, del acervo del Sevier, no va a haber alguna que te traiga así como la imagen de una, porque lo que permiten estas herramientas es identificar las publicaciones que van a ser relevantes. La siguiente pregunta, en Scopus también está la opción de pico. Bueno, ya ejemplifiqué cómo, a pesar de no tener el formulario pico, podemos entonces manualmente
construir la estrategia de búsqueda a partir de este framework. Recuerden, es ejecutar las diferentes líneas por separado y luego ingresar aquí al menú de búsqueda a lo que sería esa parte de nuestro histórico de consultas y comenzar a combinar los queries. Para poder realizar esto de forma fácil, consejo realizar nuestro proceso de singing, no solamente aquí en Scopus, también en Embase, en Science Direct, acostumbrarnos a ingresamos, hacemos nuestro proceso de singing con nuestra cuenta Elsevier y cuando estemos trabajando en proyectos, recordemos que sin importar la base de datos, normalmente desde este apartado de nuestro historial, nuestro histórico, podemos seleccionar y podemos venir y guardar la búsqueda de forma fija y luego accesarla desde el menú de ya esas búsquedas que están de forma fija. Desde Embase, que se me hizo Embase, aquí por ejemplo, está bajo el menú de mis herramientas, esas búsquedas que nosotros guardamos. Embase, por lo menos, el Plus nos permite trabajar con carpetas y con subcarpetas, entonces es muchísimo más fácil organizar la información. Cada base de datos, entonces, como siempre, va a tener algunas diferencias en las herramientas. Siguiente pregunta. Me preguntan por un poco más sobre las características generales de Embase. Bueno, entonces, Embase es una base de datos que está pensada para apoyar todo lo que sea búsqueda de información en el área de ciencias biomédicas. En el área de ciencias biomédicas, para todos los que estén familiarizados, ¿no? con la búsqueda pues, de información, principalmente en medicina, se hace bastante importante contar con descriptores, con el uso de descriptores. Entonces, Embase es una herramienta aquí dentro del Sevier que permite trabajar con un tesauro propio de ciencias de la vida para poder entonces realizar esta búsqueda a partir de descriptores y que trabaja entonces con toda esa parte del proceso de indexar la información a partir o apoyándose de procesos automáticos, apoyándose de procesos de lectura, de análisis del texto completo y que en cuestión de funcionalidad nos va a traer entonces diferentes opciones de búsqueda pensadas para biomedicina, lo que sería una búsqueda rápida, lo que sería la búsqueda pico, búsquedas con fines de farmacovigilancia, con fines de vigilancia y desarrollo de dispositivos médicos, búsquedas avanzadas, tanto generales como con énfasis en fármacos, en enfermedades, en dispositivos, en información de citación y que nos permite también trabajar con un Query Translator de sintaxis de la base de datos PubMed para la sintaxis de Embase. Es una herramienta que también, como hace este uso del M3, nos va a permitir trabajar con lo que sería calificadores. Vamos, por ejemplo, aquí a mostrar este primer conjunto. Y los calificadores son súper chéveres porque no solamente puedo realizar búsquedas precisas, sino que a la hora de analizar los resultados, noten aquí, por ejemplo, dentro del filtro de fármacos me está apareciendo la glucosa. Y si yo me voy aquí a los detalles, puedo mirar que la glucosa se utiliza como terapia medicamentosa para el tratamiento de hipoglicemia, para el tratamiento de, por ejemplo, aquí resistencia a la insulina. Puedo entonces centrarme, lo que sería, por ejemplo, aquí hipoglicemia, aplicar ese filtro y analizar exactamente, en este caso, esos 4 registros en donde se usó ese calificador y entender mejor por qué se usó, así como de ya identificar literatura entonces específica para el calificador que estoy utilizando.
Es una base de datos también como es pensada para biomedicina, que está dentro de las bases de datos que deben considerarse como core o esenciales para el desarrollo de revisiones sistemáticas, de metaanálisis y de revisiones sombrilla, también como actualización de guías clínicas. Igual después, si gustan, le puedo pedir a Tati que adicione en el email de acompañamiento información sobre Embase. La siguiente pregunta, bueno, creo que era un pedido a dar algún ejemplo en el área de educación. En el área de educación, bueno, ya mostré cómo puede emplearse Pico. Y recuerden, podemos entonces, de herramientas Elsevier, podemos utilizar principalmente Scopus, podemos utilizar Science Direct y, bueno, Embase, dependiendo también del tipo de pregunta, porque si estamos hablando de educación en ciencias de la salud, vamos probablemente a encontrar aquí. Vamos a encontrar aquí, bueno, aquí tenemos es el descriptor de educación como tal. O sea, si está relacionado a ciencias de la salud, esa parte de educación, en vez probablemente también va a ser de ayuda. Javier nos pregunta, bueno, Javier es de el IPN. eh, Aquí tenemos participantes de diferentes instituciones académicas, entonces recordándoles, lo mejor es que accedan a la página de los sistemas de biblioteca de sus instituciones y dentro del catálogo de las mismas consulten cuáles son las herramientas que se encuentran disponibles para búsqueda. Eso entonces va a mudar entre instituciones. Siguiente pregunta. Mi estudio es sobre la producción de maíz. ¿Qué base de datos me puede recomendar en la búsqueda de información para pico? Producción de maíz, pero producción de maíz, estamos hablando mejorar, por ejemplo, genéticamente la planta o mejorar la parte de producción industrial desde la perspectiva de ingeniería, por ejemplo, de procesos, porque ahí va a variar. Si estamos hablando de producción de maíz, por ejemplo, toda esa parte de mirar cómo mejorar genéticamente puede ser en base, puede ser Scopus, Science Direct. Si es ya desde esa perspectiva de ingeniería, va a ser entonces con Pendex, va a ser Engineering Village, pero igual, de nuevo, eh, el consejo, entren a las páginas de la biblioteca de su institución. ¿Por qué? En las páginas de la biblioteca, algo que normalmente los diferentes equipos realizan es el proceso de clasificar las bases de datos disponibles por área del conocimiento. Entonces, ustedes pueden entrar, visualizar cuáles son las bases de datos disponibles, vamos a suponer, para ingeniería, y en el caso de duda, también puede entrar en contacto con el equipo directamente de biblioteca y pedir esa asesoría de, estoy necesitando esto, cuál es el consejo que ustedes me dan en función entonces del acervo que tenemos a disposición. Normalmente los bibliotecarios, los bibliotecólogos pueden darles ese tipo de orientaciones. Por aquí están agradeciendo, yo agradezco su atención. Aquí están una búsqueda avanzada en Eric. No estoy familiarizada con Eric, pero normalmente, sin importar la base de datos, ustedes siempre van a tener acceso a lo que sería, por ejemplo, aquí dentro de las herramientas del Sevier, tenemos el menú de ayuda. Desde ese menú de ayuda van a poder entonces acceder a todo lo que sería los tutoriales, todo lo que serían las guías de uso de las herramientas.
Recordando, esta sesión está siendo grabada. Ustedes van a recibir en los próximos días un email con el enlace para la grabación. Siguiente pregunta es específica a ciencias de la computación. No estoy muy familiarizada con las que serían las bases de datos más relevantes a ciencias de la computación. Trabajo principalmente con esta parte de Life Sciences, pero igual el consejo que di ahora, entren a las páginas de la biblioteca de sus instituciones, revisen cuál es el acervo disponible o entren en contacto con los equipos de bibliotecas de las herramientas Elsevier para ciencias de la computación. Probablemente serán Science Direct, Scopus y Nobel o Engineering Village las más adecuadas. Rosario nos pregunta, estoy viendo que en la primera búsqueda usó varios operadores booleanos. ¿Eso es solo posible porque se tiene una cuenta Elsevier? No, 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 no. La cuenta Elsevier, cuando nosotros entonces ingresamos a las bases de datos, normalmente este proceso de singing lo que nos va a permitir es tener acceso a las funcionalidades de herramientas, guardar, crear alertas de email, tener la posibilidad de exportar también un mayor número de resultados, entre otros. Cuando nosotros entramos a la base de datos, cada base de datos va a tener su sintaxis de cómo utilizar los operadores. Entonces, por ejemplo, Embase nos va a permitir trabajar con operadores booleanos y nos va a permitir trabajar con operadores de proximidad. Scopus también tiene, por ejemplo, aquí si me voy a búsqueda avanzada, ustedes van a ver, también tenemos acceso a los operadores booleanos, también tenemos la opción de trabajar con operadores de proximidad. ¿Cuál es la diferencia? La sintaxis. En Embase, por ejemplo, es simplemente not, aquí es and not. Aquí tenemos que en Embase sería next, aquí es pre. En Embase es near, aquí es este operador, la W para within. Entonces, tenemos es que tener cuidado con esa sintaxis para el uso entonces de los diferentes operadores y familiarizarnos, por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí, voy a entrar a la página de soporte, por ejemplo, de Embase. Yo puedo buscar por operador. Vamos a buscar también aquí en Scopus. Y normalmente vamos a tener esas entradas, ¿no? Dentro de las páginas de soporte que van a tener esa explicación más detallada de cómo trabajan los operadores y de si la base de datos tiene alguna orden de precedencia para utilizar la misma. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, estoy en el centro de soporte, en este caso entonces de Scopus, y me aparece cómo podemos utilizar y cuáles serían los ejemplos. Eso ya es intrínseco entonces a las diferentes bases de datos. Voy a poner aprovechando por aquí en el chat lo que sería la página del centro de soporte, coloqué Scopus, ahora vamos a colocar la de Embase. Gabriela nos pregunta, química en alimentos, proteínas funcionales. Bueno, proteínas funcionales, esta es una búsqueda que principalmente va a tener que ser una búsqueda a partir de texto. En vez, tal vez tenga algo. Vamos a ver aquí, proteínas funcionales. Ujujú.
Vamos a ver si tenemos. Chun, chun, chun. Bueno, tenemos como descriptores proteómica. Voy a ejecutar una búsqueda general y tenemos, por ejemplo, aquí, ustedes pueden ver diferentes pues, resultados en el título. Está destacado el uso de Functional Protein, pero en tu caso, Gabriela, entonces podría ser Scopus, Science Direct, Embase y Reaxis también. Reaxis no la he abierto, pero Reaxis es la herramienta del Sevier específica para el área de ciencias químicas, que posee entonces ya lo que sería búsqueda por estructura y búsqueda avanzada a partir de campos, si están necesitando, no sé, reacciones, búsqueda de reacciones químicas o de datos de caracterización, toda esa parte, Reaxis es la respuesta. Pero sí, para tu caso, Gabriela, creo que vas a poder jugar con varias bases de datos porque esta será una búsqueda que se centra principalmente en el uso de conceptos como palabras, como texto. Por aquí están agradeciendo. Yo que les agradezco a ustedes por su atención. Bueno, alguien estaba preguntando por mi email y aquí lo estoy compartiendo en pantalla. Igual, recuerden que pueden también entrar en contacto con Tatiana y creo que alguien alzó la manito. Vamos a ver quién será que alzó la manito. Fui yo sin querer, María José, disculpe. No, tranquila. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta y le gustaría abrir el micrófono, pueden compartir el pedido por el Q&A. Bueno, parece que no tenemos entonces más preguntas. Les agradezco nuevamente entonces su atención y recuerden, están todos cordialmente invitados a participar en la sesión del próximo jueves. Les deseo un excelente resto de día y de semana. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao.